Pero si las dos burbujas que acabamos de ver fueron inmobiliarias, ¿qué es esta? Esta burbuja inmobiliaria no tiene precedente histórico, ni puede compararse con nada que hayamos vivido antes, ni siquiera remotamente para servirnos de guía con respecto al impacto que pueda tener. Y veamos también que esta burbuja no apareció de repente en 2004. Empezó en 1998 y cuando llegó el año 2000 ya había eclipsado a las dos anteriores. Podrían preguntarse si la Reserva Federal tenía acceso a estos datos y sabía que estábamos metidos en una burbuja inmobiliaria ya en el año 2000. ¿Por qué entonces continuó bajando agresivamente las tasas de interés hasta el 1% y las mantuvo en ese porcentaje durante un año entre 2003 y 2004? Se trata de una pregunta muy pertinente, a la que voy a responder enseguida. Si nos basamos en este gráfico, ¿dónde y cuándo se puede predecir que la burbuja regresará a los niveles de precios del inicio? Bueno, las leyes de la simetría sugieren que ese momento se situará en torno al año 2015, mientras que la historia sugiere que los precios bajarán un 50% en términos reales. Otra manera de mirar el problema es según la capacidad de comprar de la gente. Lo repito, a largo plazo es imposible que el precio medio de la vivienda suba más rápidamente que la media de los salarios. ¿Pero por qué? Pues porque la cantidad de dinero que la gente puede destinar al pago limita el precio de las casas. Este gráfico compara la media de los salarios con la media del precio de las casas. Las burbujas de 1979 y 1989 no parecen muy importantes en este gráfico, pero lo fueron. Están señaladas por flechas negras. El hecho de que la media de los salarios no se desviase mucho de los precios de la vivienda anteriores a las burbujas ayudó a limitar el impacto del estallido de ambas burbujas, por muy doloroso que fuese, ya que el recorrido de los salarios y los precios de la vivienda no fue muy largo antes de reencontrarse de nuevo. Pero, ¿y esta vez? Lo repito, carecemos de precedentes históricos para analizar la diferencia entre las subidas de los salarios y el precio de la vivienda, y vemos que ya desde 1999 existían signos preocupantes de que las cosas estaban saliendo de control. Si nos basamos únicamente en el aumento de los salarios, ¿cuánto debería caer el precio de la vivienda para que ambas líneas se reencuentren otra vez? La respuesta es un 34% en el ámbito nacional, lo cual indica que todavía no han bajado lo suficiente. Y como las burbujas son propensas a pasarse cuando van cuesta abajo, tampoco se puede descontar que la caída sea de entre el 40 y el 50%. También podemos estimar al azar que el precio de la vivienda podría tocar fondo entre 2000 y 2015. Recuerden que existe una burbuja cuando la inflación del precio de un bien de consumo crece por encima de lo que los salarios pueden soportar. Y eso es exactamente lo que vemos en este gráfico. ¿Y qué hacían los de la Reserva Federal durante todo ese tiempo? Estaban escribiendo trabajos de investigación en los que se convencían a sí mismos de que no había burbuja inmobiliaria, como puede comprobarse en este estudio de 2004 titulado ¿Are Home Prices the Next Bubble? Es decir, ¿será el precio de la vivienda la próxima burbuja? El resumen inicial del estudio empezaba bien. Los precios de la vivienda han subido mucho desde mediados de los años 90. Se teme que formen parte de una burbuja y sean vulnerables a un colapso, lo cual podría afectar a la economía usamericana. Pero luego la conclusión principal del texto daba un volantazo y se salía de la carretera. Veamos. Sin embargo, un análisis cuidadoso del mercado usamericano de la vivienda en años recientes no encuentra motivos para esa inquietud. La subida de los precios se debe ampliamente a características intrínsecas del mercado. Los precios de la vivienda suben cuando aumentan los salarios familiares y bajan cuando sube la tasa de interés hipotecario. Un momento, ¿qué dicen? ¿Que suben cuando aumentan los salarios familiares? ¿Cómo? Uno de los hechos mejor conocidos de estos tiempos es que los salarios familiares no han subido nada durante los últimos 8 años si se ajustan con la inflación. Y ese es uno de los principales fracasos de esta década.
Una afirmación así demuestra que la Reserva Federal está plagada de investigadores ineptos o parciales. Y si yo tuviera que elegir una de esas dos categorías para que nos saque de este desastre, no sé cuál de ellas sería peor. Pero a los investigadores de la Fed les pasó simplemente lo que a muchos otros millones de personas, que fueron víctimas de la absurda frase «esta vez es diferente». Así son las burbujas. La gente pierde el sentido común, se aferra a todo tipo de razones para justificar lo que hace, y de repente, un día desaparece la ilusión y lo que parecía más claro que el agua deja de tener sentido. Y el día que eso sucede, el destino de la burbuja se reduce a calcular la velocidad con la que estallará. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Mucha, porque sufriremos sus secuelas durante mucho tiempo. Aunque resulte tentador echarle la culpa de lo que está sucediendo a la burbuja inmobiliaria, vale la pena recordar que el tremendo aumento del precio de las casas fue en sí mismo un síntoma de una burbuja crediticia enloquecida. A finales del año 2000, cuando la burbuja crediticia estaba estallando, el crédito total concedido se elevaba a 27 billones de dólares. A finales de 2007 era ya de 48 billones de dólares. Este aumento de 21 millones de dólares en préstamos es 5 veces mayor que el aumento en el PIB US-americano durante el mismo periodo. Cualquier intento que se haga para entender la burbuja crediticia debe tener en cuenta este aumento masivo de la deuda. Pero, tal como señalamos en un capítulo anterior, esta burbuja crediticia se ha estado creando durante 25 años. Para poder desentrañar la maraña multigeneracional de esta parranda crediticia, van a hacer falta muchos cambios de actitud y de costumbres. Una de las razones de que cualquier burbuja, pero en especial una burbuja inmobiliaria como esta, sea tan destructiva, es que las inversiones que suelen hacerse son malas. Se construyeron demasiadas casas, demasiados centros comerciales, demasiados departamentos, y casi todos ellos demasiado grandes y mal situados con vistas a un futuro en el que la energía será muy cara. Lamento decir que todos esos billones de dólares se fueron al cubo de la basura. Y lo peor es que el mal uso impidió que se les dedicara a otras cosas de verdad necesarias. La Escuela Austriaca de Economía ha definido de forma escueta e históricamente certera la manera en que suele terminar una burbuja crediticia. Según Ludwig von Mises, no hay manera de evitar el colapso final de un boom debido a la expansión del crédito. Solo hay dos alternativas: que la crisis llegue antes, tras el abandono voluntario de la continua expansión del crédito, o después, tras la catástrofe final y completa del sistema monetario implicado. Personalmente estoy de acuerdo con esa definición, y por eso prefiero colocar mi dinero fuera de la senda que lleva a un potencial colapso del dólar. Como nación, hemos hecho desesperadamente todo lo posible para no abandonar la expansión del crédito, lo cual hace que el destino más probable de nuestra moneda sea su hundimiento definitivo. En cuanto al momento, la verdad es que no se hubiera podido escoger peor. El hecho de tener que ocuparse de una burbuja inmobiliaria es lo último que necesitábamos en este momento de la historia, pero eso es lo que hay. Tanto la Reserva Federal como Washington han mostrado una incapacidad administrativa y un descontrol tales que se les debería caer la cara de vergüenza. ¿Qué podemos esperar de una burbuja crediticia que estalla? Dicho en pocas palabras, todo lo que se alimenta y crece a consecuencia de un crédito excesivo y fácil termina por colapsarse. Desconfío especialmente de las acciones bursátiles, de los bonos de alto rendimiento y, por supuesto, del mercado inmobiliario. Creo que hay pocas maneras convencionales de proteger los bienes que poseemos, y por eso los invito a que empiecen a preguntarse, y si tienen un asesor o una consejera, que empiecen a preguntarle también a esa persona, ¿cuál es la mejor manera de proteger sus bienes? Si lo hacen, se alegrarán. Recuerden, esta vez probablemente no es diferente. Los espero en el capítulo 16, en el que estudiaremos hasta qué punto nos hemos complacido en creer medias verdades y otro tipo de mentiras. Su título, Las cuentas no cuadran. Gracias por su atención.